La semana pasada estuvimos hablando de Colosenses capítulo 2 y hoy tomé esta carta también del apóstol Pablo, donde nos trae otro pensamiento que tiene que ver con el pensamiento de la semana pasada. Y quiero pensar, o comencé a pensar en regalos, en los regalos que nosotros recibimos. Y muchas veces el regalo más hermoso que nosotros recibimos es el regalo que menos nosotros apreciamos. Y yo lo noto en la vida de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, cuando eran pequeños, que lo que más valor tenía, muchas veces es lo que más ellos rápidamente tiraban a un lado. Y uno se pone a pensar el hermoso regalo que Dios nos ha dado en la persona de Jesucristo. Es un regalo que nadie se lo puede ganar. Es un regalo que nadie se lo merece. Por eso este regalo es tan importante para nosotros. Sin embargo, muchos de nosotros no estamos contentos con este regalo. Muchos de nosotros, este regalo no es el que motiva nuestras convicciones. Muchas veces este regalo no nos produce en nosotros gozo, alegría, satisfacción. Y debería ser, es una realidad en nosotros. Este regalo de la gracia de Dios debe ser realmente algo para que nos mantenga siendo hombres y mujeres, jóvenes, niños, contentos, gozosos, satisfechos. Pero la realidad es que no es así. Y Pablo es un hombre que pasó diferentes procesos en su santificación y es un hombre que Dios escoge para darnos un ejemplo cómo en la vida real muchas veces nosotros no valoramos este gran regalo que es la gracia de Dios. Podemos leer la Biblia, podemos hacer devocionales, podemos asistir al culto, podemos dar parte de nuestro dinero, pero eso no implica, eso no es determinante para que yo pueda valorar la gracia de Dios. Muchas veces lo hacemos como mecanismos religiosos o espirituales, pero nos los desconectamos, lo alejamos de este hermoso regalo que es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo, en el libro de Romanos, nos habla de esa gracia, de ese regalo gratuito y merecido. Y damos cuenta que cuando Pablo comienza a desarrollar el pensamiento de Dios, o Dios comienza a desarrollar su pensamiento a través de Pablo, Pablo desea y Dios desea a través de Pablo que nosotros vivamos aferrados a ese don, a esa gracia que Dios nos ha dado ya en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios quiere que nosotros nos aferremos a ese regalo, a esa gracia de Cristo Jesús? Porque realmente al recordarnos de ese regalo nos está indicando a nuestra vida que necesitamos día a día estar desesperados por esa misma gracia que un día nos alcanzó. Pero la realidad es que nosotros ignoramos este hermoso regalo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y hay dos preguntas que están explícitas en este mensaje. Y es, ¿cuál realmente es el profundo y permanente problema que hay en nuestro corazón? ¿Cuál es el dilema que cada mañana, cada momento en mi vida tengo que enfrentar a través de mi propio corazón? Realmente uno cuando piensa en cuál es el gran dilema de mi vida, uno tal vez pensaría, bueno, el gran dilema de mi vida tal vez son los vecinos que viven frente a mí, que ponen música muy alta todos los fines de semana. O tal vez es el otro vecino que está a mi lado, que es realmente antisocial, no te saluda. O a veces pensamos que el gran dilema de nuestra vida es nuestros hijos que no nos obedecen o que no van bien en las escuelas. O muchas veces pensamos que el gran dilema que tenemos nosotros es nuestra esposa o nuestro esposo, porque no son realmente cariñosos, no son amables, no son compasivos con nosotros. A veces pensamos que el problema está fuera de nosotros y eso es una tentación para nosotros. Pensar que el problema nuestro, el gran dilema nuestro está fuera de nuestras vidas. La segunda pregunta que Pablo quiere que nosotros nos hagamos es, ¿alguna vez dejará de suceder este dilema en nuestra vida? ¿Alguna vez
encontraremos la solución a este gran dilema en nuestras vidas. Y eso es lo que hace Pablo a través de Romanos capítulo 7, o Dios a través de Pablo en Romanos 7. Que descubramos cuál es el gran dilema de nuestra vida y cuál es la solución a este gran dilema que usted y yo todos los días tenemos que enfrentarnos. Algunos están conscientes, otros como que han adormecido su mente y ni siquiera piensan que tienen un gran dilema en su corazón y piensan que los dilemas están en la acera de al frente. Así que Romanos 7 realmente es una carta que Pablo escribe para enseñarnos que a través del Evangelio nosotros descubramos ese gran dilema y la solución de este gran dilema. Pero no vamos a entender Romanos 7 si no seguimos el pensamiento de Dios a partir del capítulo 1 hasta el 3. Del capítulo 1 al 3, Dios le revela a Pablo la devastadora realidad de que tenemos nosotros los seres humanos, que totalmente ninguno de nosotros somos buenos. No hay uno, dice Pablo en Romanos 3:10, concluyendo esta primera parte, no hay uno. No que hayan dos, no que hayan tres, dice, no hay uno bueno. Ninguno de nosotros es bueno y lo declara Pablo. Capítulo 3 al capítulo 4 y 5, Pablo dice que ninguno de nosotros podemos justificarnos por el cumplimiento de la ley. Así que ninguna de nuestras buenas obras sirven delante de Dios para ser aceptados por Dios. Y que solamente podemos abrazar este regalo, esta gracia, a través de un conducto, de un medio que es la fe, que es un regalo que Dios nos da. Pero Pablo llega al capítulo 6 de Romanos y nos habla de esa gloriosa unión que tenemos con Cristo. Y que al unirnos con Cristo, ahora morimos nosotros y Cristo vive en nosotros. Y así un día también resucitaremos juntamente con Cristo, en unión con Cristo. Por eso Pablo termina diciendo, porque el pecado no tendrá dominio sobre ti, porque no estás bajo la ley, sino que estás bajo la gracia. Dios nos habla desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 de todas estas realidades que Dios ha hecho en nuestro lugar, pero de pronto Dios hace un vuelco, hace un cambio en su pensamiento. Es como cuando alguien nos dice todas las cosas buenas que hacemos, nos elogia, nos motivan a que sigamos creciendo, etcétera, etcétera. Y de pronto viene Dios con un cubo de agua fría y nos lanza Romanos capítulo 7. Uno dice, pero tantas cosas bellas que acaba de decirnos el apóstol, Dios a través del apóstol Pablo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, y ahora de pronto nos echas un cubo de agua. Y el propósito que a veces nosotros hacemos en nuestras conversaciones, de elogiarnos, de motivarnos y después decirle, pero esta es tu realidad, es lo mismo que hace Dios con nosotros. Esta es tu realidad para que tú entiendas y yo entienda que nosotros no tenemos el control de nuestras vidas. Que hay alguien que está luchando constantemente por nuestro control, por el control de nuestro corazón. Así que Romanos, o Dios a través de Pablo, nos quiere recordar que aunque todo lo ha hecho Cristo, Él nos ha justificado, Él nos ha regalado la fe, Él nos ha unido con Cristo, dice Pablo en Romanos 7, pero aún el pecado continúa en nosotros. Y eso es lo que trata este capítulo 7. Trata de esos pecados que todavía están en ustedes y están en mí. Y que continuarán con nosotros, porque ese es el propósito del Espíritu Santo. Exterminar, sacar todos los pecados que hay en nuestra vida. Por eso Pablo comienza diciendo en el versículo 22 que en lo más íntimo de su ser, él se deleita en la ley de Dios. Así que Pablo está hablando de una persona que es cristiana. No está hablando de un inconverso, no está hablando de un no cristiano. Porque el único que se puede deleitar en la ley de Dios somos los creyentes, somos los cristianos. Así que Pablo está hablando particularmente de cristianos. No está hablando de personas no cristianas, personas cristianas que se deleitan en la ley de Dios. Todavía hay pecado
en estas personas que somos nosotros, los seguidores de Cristo, que aunque nos deleitamos por un lado en la ley de Dios, por otro lado todavía queda pecado en nuestras vidas. Romanos 7 nos dice que el pecado todavía está sucediendo en nuestras vidas. Ya hay 4 palabras que Pablo usa para describir, para captar la atención de la iglesia, que es una realidad en nuestra vida, que nuestra lucha con el pecado todavía continúa. Dice el versículo 21, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Lo primero, amén. Lo primero que Pablo dice que el pecado es una ley. Pablo no se está refiriendo a la ley de Dios. Pablo está hablando o usando en este contexto, en este versículo, que la ley es algo que realmente rige nuestras vidas. Es algo que yo no puedo escapar, algo que está ahí, que me domina, que me controla y que no puedo escapar de ella. Es algo que constantemente está dándole órdenes, reglas a mi vida. Así que Pablo define que el pecado es una ley. Es alguien que te está dando órdenes. Es alguien que te está mandando a hacer cosas, a guardar reglas, a cumplir ciertas cosas de acuerdo al pecado. Y un buen ejemplo que encontré es la gravedad. ¿Sabe lo que es la gravedad? No la gravedad del problema, sino la gravedad. Usted no puede escapar de la gravedad. Aunque usted decida, ok, voy a escapar de la gravedad, no quiero tener más mis pies aquí en la tierra, quiero estar volando, quiero escapar de la gravedad, y hoy he decidido por mi voluntad escapar totalmente de la gravedad. No quiero seguir más de pie en la tierra. Me voy a subir a un segundo piso y me voy a lanzar, en vez de ir caminando con mis pies hacia el auto, me voy a lanzar desde el segundo piso sobre el auto para destruir totalmente la gravedad. Sabemos que la persona no va a poder destruir la gravedad. Lo que va a caer es sobre el techo del auto y la gravedad lo va a destruir a él. Así que por voluntad humana nadie puede destruir la ley del pecado. Ella siempre va a estar ahí. Aunque usted quiera, aunque usted no quiera, la ley del pecado va a estar ahí. Como así mismo está la gravedad. Usted no puede evadir, no puede escaparse, no puede eliminar la gravedad, como tampoco podemos nosotros destruir, eliminar la ley del pecado que dice Pablo que está en nosotros. Pero Pablo hace una confesión, creo que es muy sabia y también sensata y realista, para realmente que nosotros nos atrevamos a hacer la misma confesión frente a esta ley del pecado. Y él dice en el versículo 15, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo que a Pablo. No sé si estas palabras se han relacionado alguna vez con su vida, que usted quiere hacer algo y usted quiere hacerlo, pero no puede hacerlo, porque encuentra algo que no le permite hacer el bien que quiso hacer y que se propuso hacer. Y Pablo dice, eso es porque hay una ley, que es la ley del pecado. En el versículo 22 dice, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en mis miembros, en mi cuerpo, hay otra ley que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me cautiva. Lo segundo que Pablo dice, que no solamente el pecado es una ley, el pecado es una guerra. Él usa el término aquí de cautivo, para indicarnos entonces que ese conflicto, esa guerra contra esa ley que es el pecado, se da en el territorio de mi corazón. No se da afuera, se da en el territorio de mi corazón. Y esa ley tiene poder
en mi corazón. Y esa ley quiere controlar, lucha, tiene el deseo de llevarme cautivo, de capturar mi corazón. Podemos decir entonces que muchas veces nosotros no nos sentimos motivados todo el tiempo por el reino de Dios. Quisiéramos decir, todos los días, realmente yo, cuando me levanto cada mañana, mi única motivación es el reino de Dios. Mentira. Todos nosotros muchas veces nos motivamos por el reino de Dios, pero muchas de las veces la gran motivación que yo me levanto cada mañana es por mi pequeño reino, por la cual yo salgo a luchar, por la cual esa es mi motivación, pero no es mi motivación el reino de Dios. Deseo que sea mi motivación el día entero el reino de Dios, pero descubro al terminar el día y al evaluar mi vida que era mi pequeño reino. No eran los deseos de Dios, sino eran los deseos míos. No era la voluntad de Dios, era mi voluntad la que yo permití que prevaleciera durante todo el día. La ley del pecado que hay en mí me lleva a estar en una guerra constante con las cosas que tienen que ver con mi vida. Por eso hay motivos, hay acciones, hay elecciones que tienen que ver más con nuestro pequeño mundo, con nuestro pequeño reino, que con el reino de Dios. Porque nos olvidamos del reino de Dios, nos olvidamos de su justicia, nos olvidamos de su compasión, nos olvidamos de su misericordia, nos olvidamos del reino. Y no busco, sino que me olvido del reino de Dios. Muchas veces, si usted evalúa su vida, cuando sus hijos no son obedientes o no sacan las notas que quieren sacar o no hacen lo que quieren hacer, muchas veces cuando tu esposo o tu esposo no es lo que debió haber sido durante ese día o durante esa semana, o muchas veces tu jefe está constantemente arriba de ti, ahí, y ya estás cansado de tu jefe. Muchas veces nosotros sentimos indignación no por lo que está pasando, sino porque realmente está yendo en contra de mis leyes. Está yendo en contra de mis deseos. No estamos indignados porque la gente no cumpla la ley de Dios. Estamos indignados porque la gente no cumple nuestra ley. No cumple nuestros deseos. No cumple nuestros sueños. Esa es la verdad. No nos molestamos ni nos indignamos porque otros no pongan el reino de Dios en primer lugar, sino porque está en conflicto el reino de Dios con mi reino, o tu reino con el reino mío, y entramos en conflicto. No nos molestamos, no nos disgustamos por el reino de Dios, sino por nuestros pequeños reinos que están en pugna, están en luchas. Porque hay una ley que está en nosotros. Nosotros no nos molestamos por nuestros hijos porque violen la ley de Dios, sino porque violó mi ley, que le dije que hiciera esto y no lo hizo. O en cualquier relación que nosotros nos movamos, nos damos cuenta que realmente la dirección que va a nuestro corazón es hacia mi ley, porque yo soy el rey. Cuando ya existe un rey que es Jesús, que es el que debe de guiar nuestra vida. Así que deberíamos de tener indignación cuando no somos sabios. Deberíamos tener indignación cuando no perdonamos. Deberíamos tener indignación cuando no somos compasivos. Deberíamos tener indignación cuando realmente no estamos en paz con otras personas. Eso sí es lo que habla el Evangelio. Pero sin embargo, nuestras indignaciones son porque se nos ha tocado nuestro pequeño reino. O nuestros valores familiares. O nuestros valores de acuerdo a cómo nuestra cultura nos ha enseñado. Hay una guerra interior entonces nosotros. Y no debemos dejarnos engañar. Esas batallas no son por las circunstancias, no son por los problemas financieros, no son por las relaciones humanas. Esa batalla hay en nosotros, porque en nosotros todavía queda un residuo del pecado. Y ese pecado se convierte en una ley en nuestras vidas. Por eso muchas de nuestras guerras son frutos de las guerras que pasan en nuestros corazones. En psicología yo aprendí algo, y yo lo he visto en mi vida. La psicología no es mala, amén. Así que no piensen que la psicología tiene que ver con como el cardiólogo no es malo,
¿Usted no va al cardiólogo? ¿Al endocrino? ¿Verdad? Si tiene problemas de diabetes. Entonces, ¿son malos los endocrinos? ¿Son malos los cardiólogos? ¿Son malos los nefrólogos? No. Son Dios que le da el conocimiento de parte de nuestro cuerpo para que ellos lo conozcan y nos ayude. El psicólogo lo que conoce estudia nuestra mente. Y una de las cosas que se llama en psicología es transferencia. Y muchas veces los problemas que yo tengo con mi esposa no son los problemas entre ella y yo. Son problemas que vienen de mi niñez y yo hago una transferencia de mi niñez cuando vi a mi esposa que dijo algo que me recordó a mí lo que dijo mi papá. Y estudiando psicología desde una perspectiva cristiana, yo descubrí que yo tenía un problema con mi papá, que yo no había perdonado a mi papá. Porque mi papá era muy agresivo físicamente y emocionalmente. Y yo decía, ¿por qué realmente yo soy iracundo? Yo no quiero ser iracundo, pero yo era iracundo. Porque yo tenía tanto odio a mi papá, pero no podía pegarle. Era una cosita así. No podía pegarle porque era un hombre así. Y si le pegaba, posiblemente me lanzaba por el balcón de mi casa, porque era tan bruto que era capaz de hacerlo. Pero entonces yo realmente no le pegaba a mi papá, pero yo me iba para la escuela. Aprendí judo, aprendí karate, aprendí lucha libre, todo lo que tenía que ver con defensa personal. Para cuando yo saliera a mi escuela, al primero que me aparecía, a ese yo le iba para arriba. Pero yo no tenía problema con él ni él conmigo. El problema es que yo hacía una transferencia de mi papá a él. Y cuando yo le pegaba a él, no le estaba pegando a él, le estaba pegando a mi papá. Nos damos cuenta entonces que hay una ley en nosotros que es el pecado y que hay una guerra que muchas veces nosotros no nos conectamos con ella. Una vez yo atendí a un muchacho y él tenía un problema con una persona. Y él pudo descubrir que el problema no era con esa persona, el problema era con su papá también. Y pudo descubrir que él no tenía ningún problema con esa persona. Era un problema de su corazón, con su papá. Y al hablar con su papá, y al pedirle perdón a su papá, y al reconciliarse con su papá, él quedó libre de esa persona. Y pudo tener una buena relación con esa persona. Nos damos cuenta que hay una lucha interna dentro de nosotros que a veces no podemos localizarla. La guerra está dentro de nosotros. Pensemos en este ejemplo que es típico entre las parejas. Sucede en los matrimonios, sucede con nuestros hijos, sucede con otras personas en nuestras relaciones. Las conversaciones difíciles que queremos tener a veces con nuestros hijos, o las conversaciones difíciles que queremos tener con algún hermano, o con nuestra esposa, o con nuestro esposo. Y usted piensa en esa conversación antes de tenerla, piensa en las dos partes, en una y en la otra. Y va con esa actitud de amor, de paciencia, de reconciliación. Va con toda, hasta ensaya la conversación. Yo me acuerdo que cuando yo enamoré a Alicia, yo ensayé hasta lo que iba a decirle a Alicia. Porque yo no quería fallar. Y cuando la vea, cuando ella baje por la cuadra, le voy a decir esto, y esto, y esto, y esto. Yo programé todo. Toda la coartada la hice. Cuando ella venga, la voy a detener. Todo lo planifiqué en mi mente. Sin embargo, me di tremendo chasco porque me dijo, te lo digo mañana. Ve, tanto que yo había programado, yo venía con todo el corazón lleno de amor que me salían así por chorros. Y ella muy fácil me dijo, te digo mañana. ¿No es verdad que muchas veces nosotros preparamos esas conversaciones difíciles con las personas y de pronto o nos hiere o de pronto nos saca un trapo por ahí atrás o cualquier cosa que sucede y usted cambia totalmente, emocionalmente? Cambia totalmente. Y ya lo bueno que querías hacer, nota como dice Pablo, dice ya no me importa, me voy a buscar otra novia. No voy a esperar hasta mañana. Voy a buscarme, hay tantas muchachas en la escuela que cualquier otra me va a decir que sí. Pero nos damos cuenta una vez más que hay algo en nosotros que hace cambiar rápidamente. Lo bueno que quería hacer, desaparece. Y hago el mal que no quería. Si yo quería era
que me dijera que sí. Yo quería reconciliarme, yo quería mostrarle el amor, pero cambió algo y cambió todo nuestro corazón. No es que la persona tiene un problema, el problema lo tenía mi corazón. Ahora nos damos cuenta en nuestras vidas que muchas de nuestras conversaciones no logramos lo que queremos lograr porque está esa ley, que es el pecado, que hay esa guerra en nuestro corazón, que habita en nuestro corazón. Y esa es la realidad que día a día nosotros luchamos. Dice Pablo, pero me doy cuenta en el versículo 23 que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Y esta lucha contra mi mente, la ley de mi mente, y me tiene cautivo. Lo tercero que dice Pablo es que el pecado es una prisión. Él usa el término de guerra que dice, me lleva cautivo. Y hay evidencia en nuestras vidas que hay cosas que nos atrapan. Hay cosas que me atrapan a mí que no te atrapan a ti. Hay cosas que te atrapan a ti que no me atrapan a mí. Pero anyway, de diferentes formas y maneras, todos vamos a ser atrapados. Porque el pecado es una ley, es una guerra. Y Él quiere convertir nuestra vida en una prisión. Ahora, ¿qué significa para Pablo una prisión? Es alguien que está retenido, es alguien que está ahí guardado, que está esclavizado y que no tiene la cualidad ni la capacidad para escapar de esa prisión. Pongamos otro ejemplo. Supongamos, y eso pasa en la vida real, supongamos que usted se propone en su corazón, por la misericordia de Dios, Dios le habla, Dios le dice, mira, tienes malos hábitos, tienes cosas en tu corazón que tienes que cambiar. Está el placer, está el juego, está ver cosas que no tienes que ver, está el entretenimiento, está el chisme. Hay muchas cosas. Y usted en su corazón, Dios le ha puesto a través del poder del Espíritu Santo erradicar ese mal hábito. Y cuando usted dice, este mismo día voy a dejar de hacer lo que realmente a Dios no le agrada. Pero suena el celular. ¡Tring! Y es la amiga con que usted sale para hacer compras. Pero usted no quiere comprar más nada porque usted es una compradora compulsiva. Y la amiga le dice, pero mira, me gusta tu idea. Está muy bueno que realmente dejes de comprar porque estás trayendo problemas a tu familia. Pero ¿vas a dejar de pasar las especiales que hay en Macy's? Y usted dice, wow, es verdad, pasaron las Navidades. Y no voy a esperar hasta las próximas Navidades para la especial. Y usted cede. Pero le suena el teléfono y usted ha decidido realmente sacar todos sus malos hábitos, pero le llama a una amiga que es con la cual usted habla sobre otros. Y dice, mira, ya yo quiero dejar el chisme, no quiero ser más chismosa, eso no es de cristiano. Pero tú no quieres saber lo que dijo fulano. Tú no quieres enterarte la información que yo tengo de fulano. Y dice, bueno, ok, por última vez, háblame de fulano. Y vuelve a caer. ¿No le ha pasado a usted a eso? Pasa. Dice, bueno, mañana volveré a comenzar. Y usted se siente triste. Y usted realmente se siente fracasado. Y dice, wow, quise dejar el mal hábito que tenía. Y me doy cuenta que hay una ley. Que es una ley, que es el pecado. Hay una guerra, pero me tiene preso. Estoy prisionero. El pecado es el gran dilema que nosotros día a día tenemos que luchar. Pero Pablo habla también de dos cualidades que tiene el pecado. El pecado es adictivo y es esclavizante. Usted ve que la gente habla de alcohol, de droga y desprecian a los borrachos y a los drogadictos. El pecado tiene esa cualidad, es adictiva. ¿Usted cree que es chismoso es porque quiere ser chismoso? Es porque es una adicción hablar de los demás. ¿Usted cree que el que quiere comprar es una adicción de ser un comprador, una compradora compulsiva? El que le gusta el entretenimiento, ¿usted cree
que realmente él quiere entretenerse todos los días o gastar tanto dinero en entretenimiento. No, es algo que es adictivo, es algo que es esclavizante. Por eso nos mantiene cautivos. Así que necesitamos realmente reconocer que el pecado tiene estas dos cualidades. Pero ¿por qué es adictivo? ¿Por qué realmente es esclavizante? Pablo dice, porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Si usted coge un pez y lo saca fuera de la pecera, ¿qué le pasa? Se convierte en pescado, ¿verdad? Se muere. Ya no es un pez, ahora es un pescado. Igualmente, ¿dónde se siente bien el pez? En el agua. Ese es su ambiente. Él le gusta moverse, nadar con las paletas, todo. Si él salta, él se muere. Él no sabe vivir fuera del agua. De igual manera, ¿cuál es nuestro ambiente? Nosotros no pecamos porque somos pecadores, pecamos porque vivimos en un ambiente de pecado. Y donde yo me siento bien es en el pecado. Por eso cuando la muchacha le dijo, quiero darte una información, ¿cuál era su ambiente? El pecado. Ahí me siento cómodo. Cuando le dijo, vamos a comprar, o vámonos para aquí, vámonos para allá, ¿dónde se sentía cómoda? Y es atraída, es seducida, es adictivo y te vuelve otra vez a esclavizar. Queriendo ser el bien, dice Pablo, encuentro otra ley que me lleva cautivo, me mantiene preso, me deja en la prisión. Y eso nos pasa a todos. No solamente le pasó a este hombre que Dios lo usa como un ejemplo, porque él está hablando de una autobiografía. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros nos veamos reflejados, que no es la vida de Pablo hablando de Pablo, es la vida tuya y es mi vida hablando de nosotros mismos. Que esa es nuestra propia realidad. No solamente Pablo dijo que él es un hombre pobre y miserable. Pablo quería que nosotros nos uniéramos con él en esa hermosa y desafiante confesión que muchas veces no nos atrevemos a decir, yo soy un hombre miserable. ¿Qué decimos nosotros? Yo no soy tan malo como tú. O yo no soy tan malo como los demás. Pablo dice, soy un pobre miserable. Y Dios quiere enseñarnos que a través de esta confesión que Pablo hace y que nosotros hacemos, nos damos cuenta que necesito entonces, que es la cuarta cualidad que habla Pablo, necesitamos que alguien nos rescate. Porque no podemos salir de esta adicción y esta esclavitud que es el pecado. Necesitamos que alguien realmente nos rescate de esta prisión, que nosotros no podemos. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Así que el pecado es una ley, es una guerra, es una prisión. Entonces, la solución es un rescate. Necesitamos que alguien venga y se meta en esa prisión y nos rescate. Y dice Pablo que hay un solo rescatista. Y dice que es el Señor Jesucristo. Cuando Pablo hace esta confesión, está diciendo, yo necesito recordarme de la gracia de Dios. Esta mañana necesitamos tanto de la gracia de Dios como cuando cada uno de nosotros, Cristo, se encontró con nosotros. La ley del pecado, todavía funciona en ti y en mí. Todavía la guerra continúa. Todavía quieren llevarnos a la cárcel, mantenernos en la prisión. Y Pablo dice, tenemos que confesar entonces que yo soy un pobre miserable. Que aunque yo quisiera salir de la prisión, no puedo salir de la prisión. Aunque yo realmente en mi corazón me deleito en leer la palabra de Dios y hacer el bien, encuentro que hay una lucha, hay una guerra que me lleva cautivo, que es adictiva, que es realmente esclavizante, pero necesito que cada día recordarme que necesito de alguien que me rescate
de esta prisión. Por eso Jesús es esa persona a la cual Pablo hace referencia, que a través de su obra y de su muerte en la cruz del Calvario es el único que puede salir a rescatarnos. Ahora, ¿rescatarnos de qué? ¿Rescatarnos de qué? ¿De qué nos va a liberar el apóstol según Jesucristo a través del apóstol Pablo? Primero, tiene que liberarnos para poder perdonar. Para poder perdonar. Si usted lee Romanos, se va a dar cuenta que Romanos capítulo 8, después que Dios les tira el cubo de agua a través de Pablo, Pablo dice, necesitamos ser liberados para perdonar. Y comienza el capítulo diciendo, ahora en Cristo no hay ninguna condenación. Todos sus pecados han sido perdonados. Todos los pecados que han cometido sin querer cometerlos en el pasado, en el presente y en el futuro han sido perdonados por esa persona que es nuestro rescatista, que es Cristo Jesús. Y lo más difícil que hay en la vida es perdonar a otras personas. Porque el perdón mantiene un recuerdo, mantiene una imagen. Muchas personas, especialmente las mujeres, cuando son violadas en su niñez o en su adolescencia, aun cuando ya son personas mayores con 70 y 80 años y cuentan sus experiencias, las cuentan como si estuvieran viviéndolas en ese mismo momento. Y hay veces en su corazón hay falta de perdón. Pero también en todos nuestros corazones hay falta de perdón hacia muchas personas que nos han lastimado durante toda nuestra vida. Y Pablo dice, todas nuestras miserias, todas nuestras luchas, todas nuestras esclavitudes, todas nuestras adicciones han sido liberadas a través del perdón que Dios nos ha dado. Por eso Pablo dice, cuando yo no hago el bien y hago el mal, realmente no tengo que tener temor. Puedo ir delante de Dios y pedirle perdón y Dios se olvida del mal que yo hice y del bien que yo quería hacer. Dios me ayuda a mí ahora, me esfuerza para yo hacerlo. Pero aún, dice Pablo, volveré a encontrar momentos en que no podré hacer el bien, sino el mal que no quiero hacer. Yo no sé si usted ha notado que nuestra vida cristiana está basada en realmente en momentos de circunstancia. Cuando usted tiene una enfermedad, es una circunstancia y usted sale corriendo a buscar a Dios. ¿No es verdad? Cuando pierde su trabajo, rápidamente usted va a buscar a Dios. Nuestra vida cristiana está basada en pequeños momentos de crisis, de situaciones. Y Pablo lo que nos enseña es que esa gracia no es solamente para los momentos de crisis. Esa gracia debe estar para toda nuestra vida. Aun cuando no pasamos por momentos de crisis, yo debo recordarme que he sido salvo por gracia y gratuita y merecidamente me han dado este hermoso regalo que ha sido dado por aquel que me ha rescatado de la ley del pecado, ha vencido esta guerra, ha ido a rescatarme para sacarme de la prisión y me ha dado el perdón por su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso no tenemos que tener miedo ni temor llegar delante de Dios, porque hemos sido totalmente perdonados por Cristo, totalmente perdonados por Él. Y si he sido perdonado por Él, entonces tengo la facultad, tengo la capacidad que el Espíritu Santo cada día me ayuda a desarrollarla para otorgar el perdón y para poder realmente buscar a ese rescatista, que no es solamente para el momento de mi conversión, es para toda la vida, dice Pablo, porque está todavía esa ley en nosotros. Realmente debería haber esa necesidad en nosotros. Dios es más sabio que lo que nosotros pensamos, créeme. Y Dios no ha hecho nada innecesariamente. O sea, no piense que Dios vio una situación y dijo, bueno, vi esta situación y voy a reaccionar. Dios todo lo tiene predestinado. Dios sabía que un día iba a venir en Cristo. Dios sabía que un día se iba a encontrar con nosotros.
Pero Dios sabía que el pecado todavía iba a continuar en nosotros. Y como Él sabía que el pecado todavía iba a continuar, iba a ir funcionando en nosotros, es por eso que Dios no solamente decidió dejar su trono y venir a la tierra y caminar en la tierra, sino que Él vino para quedarse con nosotros, el Emmanuel. Por eso Pablo dice en Romanos 2:20, ahora no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Dios quería que tuviéramos tan cerca el Evangelio para que nos recordáramos del Evangelio, que se ha introducido en nuestro corazón para habitar en nuestro corazón. Porque Él sabe que necesitamos de la gracia todos los días. Por eso tiene que estar tan cerca de nosotros como en mi corazón. Y ahora lo que vivo en la fe, dice Pablo, lo vivo en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero no solo Dios nos perdonó, que nos dio su libertad, sino que Él continúa. Dios no se ha cansado. El propósito de Dios es que el pecado nunca más tenga dominio en nuestras vidas. Es un trabajo que Dios sigue haciendo a través del Espíritu Santo de Dios. Y Dios no va a ceder a la derrota. Él continúa en su victoria. Y Él no va a permitir que el pecado sobreabunde más en nosotros. Porque Él es el que está santificando. Él no dejó la ley del Espíritu que da vida en nosotros. El Espíritu Santo es el que está trabajando en nuestra santificación. Y Él no va a parar hasta lograr en cada hijo suyo la imagen de Cristo Jesús. Quiero terminar con una hermosa ilustración que Santiago usa y desde que yo conocí al Señor me impactó muchísimo. Y es ver la Biblia como un espejo. Porque realmente la Biblia es un espejo. Y Romanos 7 realmente es un espejo en el cual Dios quiere que tú y yo nos veamos. Pero a la misma vez Pablo dice que aunque debemos vernos en la palabra de Dios como un espejo, también hay otro espejo, que es nuestra naturaleza pecaminosa, la cual siempre está justificándolo todo a través de diferentes valores que hay en nuestro alrededor. Una de las cosas que muchas veces nosotros tratamos de justificar a través de esa naturaleza pecaminosa es que realmente somos pecadores. Es cierto que somos pecadores, pero no solamente yo puedo decir yo soy un pecador, yo soy un pecador, pero desesperado de que alguien me rescate de mi adicción. Es muy diferente quedarnos ahí. Y Pablo no quiere que nos quedemos ahí. Soy un pecador y se acabó. Soy un pecador. Pablo dice, es cierto que somos un pecador. Somos pecadores. Pero yo no puedo quedarme ahí. Porque hay alguien que vive en mí. Y Él me va a llevar a la imagen de Cristo Jesús. Por tanto, debemos de vivir entonces motivados por este regalo, que es un privilegio. Usted ve que la gente, cuando reciben ciertos privilegios, se llenan de orgullo, de arrogancia, de alegría, de gozo. Pero piense que la salvación es un privilegio. No todo el mundo va a ser salvo. No todo el mundo va a vivir en él el Espíritu Santo. Es lo que Dios quiera escoger. Y si Dios me ha escogido, es un privilegio. Y debo de vivir recordando que si realmente soy cristiano, un seguidor de Cristo, es un privilegio. Servir a Cristo, seguir a Cristo, perdonar, buscar a que otros conozcan a Cristo, es un privilegio. La salvación nos debe de mantener a nosotros en ese espejo de la palabra, que es un privilegio. Pero muchas veces no leemos la palabra,
No preferimos el espejo de la palabra, sino el espejo de mi naturaleza pecaminosa que me dice que soy bueno, que soy el mejor, que puedo hacer lo que yo quiera hacer, que nadie se meta en mi vida, que nadie corrija mi vida. Eso es lo que habla el espejo de mi naturaleza pecaminosa. Pero la palabra de Dios nos duele, nos confronta, destruye esa falsa imagen distorsionada de quiénes somos y nos coloca en la realidad para realmente poner en nosotros esa necesidad de rescatar Cristo en nuestras vidas. Dios lo ofreció todo por nosotros en Cristo Jesús. No importa cuál sea tu pecado. Todos somos pecadores, pero no todos tenemos los mismos pecados. Amén. Todos somos pecadores, pero no todos tenemos los mismos pecados. Pero todos somos liberados por Cristo de nuestros pecados. Y llegará el día, y llegará el momento en que ya no será una ley el pecado, en que no habrá una guerra, en que ya no estaremos en una prisión, en que ya no tendremos falta de perdón, de que ya realmente no tendremos que ser liberados de nada cuando Cristo regrese y establezca su shalom, su paz eterna entre nosotros. Pero mientras tanto, dice Dios a través de Pablo, disfrutemos entonces de este hermoso regalo. No cambies este regalo por tantos regalos que te van a dar supuestamente esta corta vida. A veces nos maravillamos con todos los regalos que podemos lograr en este mundo y olvidamos que el mayor regalo, el regalo más importante, es el regalo de nuestra salvación, de ese rescate que Dios vino a hacer en Cristo Jesús, pero que no me rescató una vez. Él continúa 2, 3, 4, 5. Como dice Jesús a Pedro, 7 veces 7. Hasta que yo regrese, te voy a estar perdonando. Hasta que yo regrese, tú vas a estar perdonando. Hasta que yo regrese, yo te voy a salir siempre al encuentro para rescatarte y para rescatarme. Dios nos ha ofrecido realmente en Cristo Jesús esa gran necesidad de la gracia de Dios para que seamos libres de nuestras miserias. Que el Señor nos ayude a mirarnos en este hermoso espejo de Romanos capítulo 7, pero que también nos lleva, nos encamina hacia buscar ese rescate de Cristo. Todos nosotros necesitamos ser rescatados. No una vez, todos los días. Por eso Juan 1 dice que el verbo es Cristo. La palabra es Cristo. Él es el libertador. Él es el que trae libertad al que está cautivo, dice Jesús, antes de comenzar su ministerio usando Isaías. Él vino a pregonar libertad al que está cautivo, a traer sanidad al que está herido. Él es el rescatista de nuestras vidas. Y realmente hemos sido llamados a gozarnos en esta gracia, porque es una gracia que nadie nos puede dar, solamente a través de Cristo Jesús. Oremos. Señor amado, gracias por tu palabra.